Entonces, el lenguaje lógico es el segundo lenguaje que aparece, porque ahora sí, cuando el chico aprende gramática, aprende sintaxis, ya puede empezar a hacer un lenguaje de relaciones entre palabras, porque sabe que es un verbo, sabe que es un adverbio, sabe que es un artículo y todo lo demás. Entonces incorpora la gramática del lenguaje y ahora sí puede hablar un lenguaje lógico. Un lenguaje lógico es un lenguaje que aparece después de haber aprendido el lenguaje de objeto, porque uno va a hablar de esos lenguajes de objetos, de esos nombres, pero ahora va a modificar con un predicado. Va a decir, en vez de decir gato, va a decir el gato es negro. Y ahora el chico puede entender que el gato es negro porque sabe que es negro, que es y que es él. O sea, sabe la gramática, sabe la relación entre signos, y ahora sí puede entender la frase el gato es negro. Bien, porque antes sabía que era gato y antes sabía que era negro, pero ahora hace la relación entre las dos. Y bueno, aprender eso es otro tipo de lenguaje. Se llama lenguaje lógico. Ahora, el lenguaje lógico necesariamente depende del lenguaje de objetos. Si yo no aprendí el lenguaje de objetos, no puedo aprender el lenguaje lógico. Y ahora, con el lenguaje lógico, yo puedo enseñarle otras cosas al niño que no es solamente objetos. Yo puedo darle la definición de, no sé, justicia. ¿Qué es justicia? Bueno, justicia es un concepto que refiere a una relación de equidad entre personas. Listo. ¿Es un objeto eso? No, es un concepto. Y ahora yo le puedo dar ese concepto porque él ya sabe un lenguaje lógico. Ahora, si volvemos al ejemplo anterior, que es el ejemplo anterior era el gato es negro. Ahora, ahí tenemos ya un tipo 0. ¿Cuál es el tipo 0 ahí? ¿Qué palabra es tipo 0? Gato. Gato porque es un individuo. Gato es igual al tipo 0 porque es un individuo. ¿Bien? Ahora, yo del gato le predico algo, que no, le predico una propiedad. ¿Qué es la propiedad que le predico? Que es negro. ¿Se acuerdan la FDA? O sea, el gato es negro es FDA. Supongo que el gato tenga un nombre, puedo llamarle FDA, o puedo decir no sé, Tom es negro y sigue siendo FDA. ¿Bien? FDA. Le predico a alguien, a Tom o al gato, que es negro. Ahora, eso que le predico es una propiedad. Entonces Russell lo que dice es, las propiedades de individuos forman un tipo 1. ¿Qué es el tipo 1? Son las propiedades de individuo. Esos son tipos 1. Entonces, si yo tengo un individuo, puede ser un gato. O sea, las propiedades del individuo sería como el predicador. Sí, en este caso sí. ¿Cuál es la propiedad tipo 1? Negro. Claro. Bien, porque es una propiedad de 0, gato. Y puede haber otras propiedades. El gato puede ser negro, lindo, claro, negro, lindo, no sé, ruidoso. Entonces son propiedades de tipo 1. O sea, ¿qué es un tipo 1? Un tipo 1 es un término lógico que pertenece a propiedad de individuo. Entonces, si yo tengo propiedades de individuos, es tipo 1. Si yo tengo individuos, es tipo 0. Y yo en una misma frase tengo dos tipos, el tipo 0 y el tipo 1. ¿Se entiende, no? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las propiedades de las propiedades? O sea, si yo le aplico una propiedad a una propiedad, esta nueva propiedad, ¿qué tipo es? Y de tipo 2. ¿Qué son el tipo 2? Propiedades de propiedades. ¿Bien? Por ejemplo, si yo digo, a ver,
la banda es una ciudad. Ahí tengo la banda como tipo 0, ¿que no? Y tengo una ciudad o ciudad como tipo 1, porque es una propiedad de la banda. Por ejemplo, ser una ciudad. ¿Estamos? Sí. Ahora, si yo digo, la banda es una ciudad que es imaginaria, la palabra imaginaria, ¿a quién está modificando? ¿A la banda o a la ciudad? Entonces es una propiedad de propiedad. Entonces, si es una propiedad de propiedad, es tipo 2. Porque puede haber ciudades imaginarias o reales, ponele. Entonces ahí, si ustedes ven el armazón lógico, tienen la banda tipo 0, ciudad tipo 1, imaginario tipo 2. O que si yo digo, por ejemplo, vamos a hacer como dije la clase pasada, gato es bisílaba. ¿Qué es bisílaba? ¿Qué tipo de propiedad es? ¿Es 1? No, no es 1, es 2. Okay. Porque acuérdate que gato yo lo estoy mencionando, no usando. Estoy diciendo que la palabra gato es bisílaba. Okay. ¿Bien? Entonces tipo 2 es propiedad de propiedad. Y si yo dijera gato es bisílaba, es una proposición, estoy en una propiedad 3. Porque la proposición, estoy diciendo de que gato es bisílaba, es una proposición, estoy en una propiedad 3, una propiedad de una propiedad de una propiedad. Y así, ad infinitum. Pero bueno, el tema es el siguiente, vamos a quedarnos con solamente 3 propiedades, 0, 1 y 2. O sea, individuo, propiedad de individuo, propiedad de propiedad. Listo, con eso es suficiente para entender la teoría de tipos de Russell. Por eso decía yo que después se empieza a complicar, pero bueno. Entonces, vamos a tener solamente 3 tipos lógicos. Individuo, propiedad de individuo y propiedad de propiedad. ¿Bien? Ahora, ¿cuándo se cumple la teoría de tipos? O sea, cuando un tipo de enunciado es correcto, digamos, es verdadero o es falso, o sea que tiene sentido. Bueno, Russell dice que hay enunciados que tienen sentido y enunciados que no tienen sentido. Los enunciados que no tienen sentido son porque violan la teoría de tipos. En cambio, los enunciados que cumplen con la teoría de tipos tienen sentido. Y si tienen sentido, pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Eso es muy importante, lo repito. Hay 2 tipos de enunciados: sin sentido, con sentido. Los enunciados sin sentido son sin sentido porque violan la teoría de tipos, o sea, hacen algo mal. En cambio, los enunciados que no violan la teoría de tipos, los enunciados que cumplen con la teoría de tipos, son con sentido. ¿Qué significa que sean con sentido? Que pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Bien, ¿qué es entonces violar o no violar la teoría de tipos? Bueno, aquí es donde vienen algunas reglas que pone Russell para que cuando uno arme un enunciado, lo pueda armar con sentido. Porque si no cumple estas reglas, lo va a armar el enunciado, pero va a ser sin sentido. Esto de con sentido, sin sentido, ya le está sonando a ustedes positivismo lógico. Recuerden el positivismo lógico, las oraciones sin sentido, metafísica. Bien, bueno, todo esto nace aquí. La idea de que sea sin sentido, con sentido, lo que dice Russell es lo siguiente: se pueden armar una estructura sintáctica que sea correcta, o sea, pueden ser correctamente en la parte de sintaxis, pero semánticamente no tienen sentido. O sea, yo puedo armar, si yo aprendo la gramática de un lenguaje, puedo armar un montón de enunciados porque van a estar correctamente hechos. Por ejemplo, el artículo, segundo el sujeto, después un verbo, después un predicado. Muy bien, todo armadito, sintácticamente perfecto. Pero de acuerdo a los términos que yo ponga, sea de un tipo o de otro tipo, va a ser semánticamente con sentido o semánticamente sin sentido. Entonces ahí es donde él le permite decir: yo puedo armar una oración sintácticamente correcta pero semánticamente sin sentido. ¿Y qué te dice que es sin sentido? La lógica.
La lógica que te dice esta oración es sintácticamente corriente, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque está violando la teoría de tipos, por ejemplo. Y ahí donde eso es el puntapié inicial para que los positivistas lógicos digan todos los enunciados que hace la metafísica son de este tipo, son sin sentido. O sea, lógicamente están mal armados, digamos. Su estructura lógica está mal. Entonces son sin sentido. En cambio, los enunciados con sentido son verdaderos o son falsos. No tienen problemas lógicos. Esa sería la idea del positivismo lógico más adelante. Russell, igual que Frege, igual que Wittgenstein, tiran un montón de bases para el positivismo lógico, pero ellos no son positivistas lógicos. Está claro que no. Russell no es positivista lógico, Wittgenstein no es positivista lógico, Frege no es positivista lógico. Pero los positivistas lógicos se basan en Frege, en Russell y en Wittgenstein. Bueno, ¿por qué? Y porque hacen análisis lógico que está haciendo Russell en este momento. Ojo con armar enunciados porque lo pueden armar mal. Los pueden armar de un modo que semánticamente les dé sin sentido. Ahora, ¿cómo lo van a armar bien? Bueno, respetando las reglas de la lógica, digamos. En este caso, la teoría de tipos. Si ustedes respetan esas reglas, van a armar enunciados con sentido. Yo les voy a poner un ejemplo de un enunciado sin sentido. Ese enunciado, la justicia es azul. ¿Qué está mal ahí? ¿Por qué lo ven que está mal? Hay algo que falla allí. Ustedes mismos se dan cuenta. ¿Qué fallas en ese enunciado? Claro, pero ese enunciado de última ¿es verdadero o es falso? Y falso. Falso. Entonces, si es falso, quiere decir que la justicia es de otro color. Sí. ¿Es de otro color la justicia? No. 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 Entonces, ¿tiene sentido decir que la justicia tiene colores? No. No, entonces no es falso ni verdadero. Si no es falso ni verdadero, ¿qué es? No tiene sentido. No tiene sentido. Lo falso y verdadero solamente es para lo que tiene sentido. Sí, los enunciados con sentido son los enunciados que se puede predicar que son falsos o que son verdaderos. Pero si algo no puede predicarse que es verdadero o falso, entonces no tiene sentido. Les pongo otro ejemplo. El número 5 es valiente. Otra vez, se dan cuenta que si usted dice que el número 5 es valiente, o sea que es falso, eso quiere decir entonces que es cobarde. Si es falso que es valiente, el número 5 es cobarde, ¿o no? ¿Que no? Bueno, ¿es cierto eso? ¿El número 5 es cobarde? No tiene sentido. No tiene sentido, porque no es ni verdadero ni falso. Ahora, fíjense que en los dos ejemplos está construido sintácticamente de un modo correcto. Hay un artículo, hay un sujeto, hay un predicado, hay un verbo. O sea, sintácticamente, decir el número 5 es valiente tiene la misma estructura que decir, Julio César es valiente. Pero Julio César es valiente tiene sentido porque es verdadero o falso, pero el número 5 es valiente no lo tiene. Sin embargo, sintácticamente son lo mismo. Entonces ahora se entiende por qué Russell decía que algo
que no cumple con la teoría de tipos queda sin sentido por más que sintácticamente esté bien construido. Ahora lo que tenemos que saber es qué pasa ahí con esos enunciados, por qué son sin sentido, por qué violan la teoría de tipos. Y bueno, y aquí donde donde Russell enuncia, digamos, algunas reglas para que puedan construirse enunciados que tengan sentido. Vamos a nombrar algunas de esas reglas. Por ejemplo, una regla podría ser que para construir un enunciado que tenga sentido, debemos construirlo con un término que tenga un cierto tipo, por ejemplo 0 o 1, y que a este término, puede ser de cualquier tipo, tenga un predicado que contenga un término que sea de un tipo mayor. Repito, si queremos armar un enunciado con sentido, yo debo poner como sujeto a un término que sea de un tipo cualquiera, puede ser 0, 1, 2, lo que quieran ustedes, y poner como predicado un término que sea de un tipo superior. Por ejemplo, si yo, dígame, cualquier individuo, tipo 0, a ver. Mesa. Entonces yo tengo que mesa es el tipo 0. Ahora yo tengo que armar y poner la mesa. Por ejemplo, la mesa es. Ahora tengo que poner una propiedad de esa mesa. Esa propiedad tiene que ser una propiedad de tipo 1, porque es la que sigue, digamos, la que está superior para modificar la mesa. Entonces, ¿qué puedo decir? La mesa es redonda. Listo. Entonces tengo que mesa es tipo 0 y redonda es tipo 1. Y eso tiene sentido. Si yo armo los enunciados respetando esta regla, que es que el predicado contenga un tipo superior al sujeto, entonces todas las frases que me salgan van a tener sentido. ¿Se entiende que no? Sí. Ahora, ¿qué pasaba con la frase anterior? Cuando yo diga el 5 es valiente. ¿Valiente qué tipo de propiedad es? ¿A quién modifica valiente? ¿A quién modifica valiente? A una persona, ¿no? Sí. Y una persona es tipo 0. Yo puedo decir que Gabriel es valiente, puedo decir que Ortiz es valiente, o sea que... Pero ¿puedo decir que la justicia es valiente, que el 5 es valiente? No, por eso me doy cuenta que 5 y justicia no son de tipo 0. Son de otro tipo superior a 1. Entonces, si yo quiero modificar con valiente algo, lo que tengo que poner es un tipo 0. Puedo decir, por ejemplo, Gabriel es valiente, y ahí sí tiene sentido. Pero si digo 5 es valiente, no tiene sentido porque 5 no es propiedad 0. Es más, Russell dice que los números son tipo 3. Entonces, si el número es tipo 3 y valiente es tipo 1, estoy rompiendo con la regla. Estoy poniendo en el sujeto un tipo superior y en el predicado un tipo inferior. Y en realidad tiene que ser al revés. El predicado tiene que ser superior al sujeto. ¿Se entiende que no? Sí. Bien, entonces las frases sin sentido invierten esto. Ponen en el sujeto un tipo superior y en el predicado un tipo inferior. Y ahí se producen las frases sin sentido. Claro, y si decimos Gabriel es valiente, tiene sentido y es verdadero. Ahí sí, tiene sentido y es verdadero. Claro. Bien. Salvo en Madrid. También. Tiene sentido y es verdadero. ¿Se entiende que no? Sí. Bien, la otra reglita sería la siguiente. Es parecida, que es la siguiente.
que a veces se pueden construir enunciados en donde el sujeto, el término del sujeto y el término del predicado sean del mismo tipo. ¿Bien? Y cuando eso sucede, cuando vos formas enunciados en el cual el predicado y el término sujeto son del mismo tipo, ahí es donde se forman las paradojas. Porque las paradojas son autorreferencias. O sea, son términos lógicos del mismo tipo. Las paradojas son autorreferencias. O sea, intentan modificar al sujeto con el mismo tipo. Entonces, volvamos a la frase anterior. Todo enunciado es falso. La pregunta es la siguiente, ¿bien? Yo tengo por ahora una totalidad. Cuando yo digo todo enunciado es falso, ¿a qué me estoy refiriendo? A la totalidad de los enunciados, ¿que no? ¿Bien? O sea, estoy diciendo la totalidad de los enunciados son falsos. Bien. Ahora, esa totalidad de los enunciados que son falsos, ¿bien? Están toditos adentro, todos los enunciados. Ahora, el enunciado este que dice que todo enunciado es falso, ¿está adentro o está fuera de la totalidad? Adentro. Si está adentro, entonces se forma la paradoja. Porque ese enunciado dice de sí mismo que es falso. Bien, y al decir de sí mismo que es falso, hace lo que se llama una autorreferencia. O sea, se está poniendo a sí mismo en un mismo tipo. Entonces, al hacer autorreferencia, caen paradojas. Porque el enunciado dice de sí mismo que es falso. O sea, se aplica la propiedad falsa de tipo 1 a enunciado que es tipo 1 también. Supongamos que sea tipo 1, ¿bien? O sea, se hace una autorreferencia, se dice a sí mismo que es algo, en este caso que es falso. Y al decir que es falso, cae en la contradicción. Entonces, ¿qué dice Russell? Russell dice que para justamente no caer en contradicción, lo que tienen que hacer es no formar ese tipo de enunciado que tenga los mismos tipos, digamos, sino que simplemente no decirlo, o si lo dices de otra totalidad. Por ejemplo, si yo digo todo enunciado es falso, y ese enunciado que dice que todo enunciado es falso no está dentro de la totalidad, sino que está fuera, entonces no hay contradicción. Porque el enunciado, todo enunciado es falso, está hablando de una totalidad en la cual él no está incluida como enunciado. Y dice de esa totalidad que es falso, pero no está hablando de sí mismo. ¿Y ahí qué pasa? Sale de la paradoja, porque al no referirse a sí mismo, sale de la paradoja. Entonces hay dos formas de ver todo enunciado es falso. Que el enunciado que dice todo enunciado es falso está dentro de la totalidad. Si está dentro de la totalidad, entonces se aplica a sí mismo la propiedad de ser falso y cae en contradicción. O sea, se produce la paradoja. La otra forma es lo que dice Russell, que todo enunciado es falso está hablando de una totalidad en la cual ese enunciado no está incluido. Y al no estar incluido, no hace referencia a sí mismo. No habla de sí mismo, sino habla de una totalidad en la cual él no está dentro. Y dice de esa totalidad que es falso. Entonces, ser falso es un tipo superior a todos los enunciados que están dentro de esa totalidad. A todos los enunciados le está predicando una propiedad que es ser falso, y esa propiedad es superior a todos los enunciados que están dentro. Pero cuando esa propiedad es aplicada a sí misma, está cayendo en que los tipos son iguales. Y al ser tipos iguales se hace autorreferencia y cae en contradicción. ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, Fíjate que si yo dijera todo lo que yo digo es falso,
Bueno, vos me dices, pará, entonces esto que estás diciendo también es falso. Y yo te digo, no, lo que pasa es que yo estoy diciendo que todo lo que yo digo es falso, que son todos los enunciados anteriores y posteriores a este, pero no este. Entonces ya no me refiero a mí, con ese enunciado a mí mismo, me estoy refiriendo a la totalidad de los otros enunciados, no a este. Entonces ahí no caigo en paradoja. Bien, porque la propiedad de ser falsa es una propiedad superior a la que contienen todos los predicados que están, todos los enunciados que están dentro de lo que yo estoy diciendo que es falso. Entonces, ¿cuándo se producen las paradojas? Cuando las propiedades que se predican tienen el mismo tipo lógico. Y al tener el mismo tipo lógico hacen autorreferencia, y al hacer autorreferencia caen en paradoja. Entonces la solución de Russell es no formar esos tipos de enunciados que son autorreferenciales, sino simplemente hacer un enunciado que diga de otra totalidad de los enunciados, pero que ese enunciado con el cual está diciendo algo, predicando una propiedad, no esté contenido en la totalidad. O sea, algo como decir, todo enunciado es falso, salvo este. Estoy diciendo de todos los demás, no de este mismo. ¿Estamos? Sí. Una imagen intuitiva podría ser la siguiente. Si ustedes imaginan que una clase de todas las cosas, imaginemos una clase de todas las cosas que existen. Bien, ustedes hagan una imagen mental, eso va a ser la clase, y dentro de esa clase van a poner todas las cosas que existen en el universo. Ahora, la pregunta es, ¿pueden meter esa clase dentro de de todas las cosas que existen en el universo? Supongamos que esa clase sea una cuestión física. Por ejemplo, una especie de bolsa enorme, una bolsa enorme. ¿Bien? Que la clase sea como una especie de bolsa gigantesca. Bueno, ahí dentro de la bolsa esa van a meter todo. Planeta, estrella, todo. ¿Pueden meter la bolsa dentro de la bolsa? Intuitivamente, no. Bueno, no. Eso es lo que en matemáticas se intentaba hacer, digamos. Meter la bolsa dentro de la bolsa, pero no se puede. Y ahí es donde empiezan las paradojas. Porque matemáticamente se puede hacer, pero físicamente no. Vos no puedes meter la bolsa dentro de la bolsa. Pero como matemáticamente se podía, o sea, podías decir eso, al decirlo caías en paradojas. Entonces lo que dice Russell es, no lo digas, no llegues a formar ese enunciado que sea paradojal. Simplemente no lo formules, y cuando vayas a decir algo de la totalidad de enunciado o lo que fuera, decirlo desde fuera, o sea, desde algo que está fuera de la totalidad. Y ahí ya no caes en paradojas. Tarski hablaba más o menos de lo mismo, pero él hablaba de lenguaje y metalenguaje. Es como decir que yo voy a decir un montón de cosas de un lenguaje, pero desde el cual yo lo digo no es el lenguaje mismo, sino es un metalenguaje, es otro lenguaje. A ver. Sí, porque el saber que no sabes nada es un conocimiento. Entonces algo sabes. No sabes nada, algo sabes. Es casi lo mismo que decir yo soy Epimenides, todos los cretenses, yo Epimenides soy cretense, todos los cretenses son mentirosos. Bueno, otra vez caes en eso. Sí. Bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer? Respetar la teoría de tipos y modificar siempre con una propiedad de tipo superior a una propiedad de tipo inferior. Esa es la regla que tienes que cumplir siempre. ¿Qué no puedes hacer? Modificar con un tipo
que tiene una propiedad que tiene un tipo a otra propiedad que es de tipo superior. Si haces eso, sin sentido. El número 5 es valiente, la justicia es azul, qué sé yo. Porque ahí pones un tipo superior y un tipo inferior en la propiedad. ¿Qué tampoco tienes que hacer? Aplicarle la propiedad a sí misma, o sea, que sean del mismo tipo. Si haces eso, caes en paradojas. Porque ¿qué es una paradoja? Una autorreferencia. Estás diciendo de sí mismo, estás aplicando una propiedad que es de un mismo tipo a un conjunto de enunciados. Entonces no debes hacer eso. ¿Cuál es el consejo de Russell? No formes esas asociaciones, porque si las formas vas a tener que son o sin sentido o son paradojas. Entonces, ¿se resuelve la paradoja de Russell? No. Una vez que la formulas, sonaste. No se resuelve. ¿Qué tienes que hacer? No formularlas. O sea, establecer una serie de reglas que te puedan hacer emerger un montón de enunciados, pero ninguno de esos enunciados van a ser o sin sentido o paradojales. ¿Por qué? Porque la regla te va a decir, no hagas esto. Entonces, al decirte no hagas eso, no vas a formar ningún enunciado. De ese modo, entonces, Russell quiso resolver, que es simplemente poniendo un enunciado que te diga, no construyas este tipo de enunciados. Porque si lo construyes es una paradoja. Y las paradojas no se resuelven. La idea es la siguiente, que desde un punto de vista físico, si nosotros hablamos de cosas físicas, nunca vamos a llegar a paradojas. Pero la lógica y la matemática sí pueden enunciar frases que sean paradojales. Entonces la solución de Russell es, hay que poner reglas que te impidan armar esa frase. O sea, de última, en matemática y en lógica habla de fórmulas bien formadas. La fórmula, ¿qué es una fórmula bien formada? Una fórmula bien formada es un tipo de expresión, es un enunciado que se puede armar con las reglas del sistema. Si se puede armar con las reglas del sistema y está deducida de los axiomas, es una fórmula bien formada. Pero si vos dices cosas como la clase de las clases que no son mismas a sí mismas, Russell te diría, eso no es una fórmula bien formada, porque hay una regla que te dice no hagas estas clases de enunciados. Entonces, ese enunciado estaría fuera del sistema, por ser paradojal. No es una fórmula bien formada. Esa es la idea. Hay fórmulas bien formadas y fórmulas que no son bien formadas. Las paradojas es una fórmula que no es una bien formada. ¿Por qué? Porque viola las reglas del sistema. Entonces, la idea de Russell es poner una regla tal que no te permita armar frases paradojales. Y por eso te lo explico con la teoría de tipos.